juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Vamos a ofrecer esta Eucaristía en la misa gregoriana por Walter Urgiles, Angelita Martínez Álvarez, Manuel García, Roydin Alexander Guerrero Macías, Pedro Luis Galíndez, Ignacia Alarcón, Ruperto Medina, Monseñor Eduardo Contreras. Con estas intenciones y con las que ustedes han traído, vamos a comenzar diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Vamos a reconocer que somos pecadores y pidámosle perdón al Señor. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que otorgas el premio a los justos y concedes el perdón a los pecadores que se arrepienten. Ten misericordia de quienes te dirigen sus ruegos, para que el reconocimiento de nuestras culpas nos sirva para recibir tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: en el tiempo de la misericordia te escuché, en el día de la salvación te auxilié. Yo te formé y te he destinado para que seas alianza del pueblo, para restaurar la tierra, para volver a ocupar los hogares destruidos, para decir a los prisioneros: salgan, y a los que están en tinieblas: vengan a la luz. Pastarán de regreso a lo largo de todos los caminos, hallarán pasto hasta en las dunas del desierto. No sufrirán hambre ni sed, ni los afligirá el sol, ni el calor, porque el que tiene piedad de ellos lo conducirá a los manantiales. Convertiré en caminos todas las montañas, y podrán terraplén a mis calzadas. Miren, esto vienen de lejos, aquellos del norte y del poniente, y aquellos otros de la tierra de Semín. Griten de alegría, cielos, regocíjate, tierra, rompan a cantar,
montañas, porque el Señor consuela a su pueblo y tiene misericordia de los desamparados. Sión había dicho, el Señor me ha abandonado, el Señor me tiene en olvido. Pues ¿acaso una madre olvidarse de su criatura hasta dejar de enternecerse por el hijo de sus entrañas? Aunque hubiera una madre que se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor Todopoderoso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: el Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todo, y su amor se extiende a toda su criatura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es siempre fiel a su palabra y bondadoso en todas sus acciones. Da su apoyo el Señor al que tropieza y al agobiado alivia. El Señor es compasivo y misericordioso. Siempre justo el Señor en sus designios, y están llenos de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. El Señor es compasivo y misericordioso. Palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones en sábado: mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces Jesús les habló en estos términos: yo les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta y solo hace lo que le ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que estas, para asombro de ustedes. Así como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da la vida a quien Él quiere dársela. El Padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre. Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que le hayan oído vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo, y le ha dado el poder de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán. Los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo. Según lo que oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Repitan conmigo: ven Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén.
Pueden tomar asiento. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la celebración de la Eucaristía. Hoy la palabra del Señor es interesante, tiene dos o tres ideas importantes y vamos a resaltar. La primera la encontramos en el libro del profeta Isaías. Dice al final: ¿puede acaso una madre olvidarse de su criatura hasta dejar de enternecerse por el hijo de sus entrañas? Esto tiene una respuesta, y es sí y es no. Es sí porque hay madres que se olvidan de sus hijos. Por ejemplo, aquellas madres que prefieren abortar. Se están olvidando primero de que el hijo que llevan es un regalo ¿de quién? De Dios. Entonces, fíjense, hoy en día en estos países donde aprueban la ley del aborto, que es normal, o sea, para ellos es lo más normal. ¿Por qué? Porque dicen ellas, las mujeres, y me perdonan las que nos siguen también a través de las redes sociales que están aquí, pero las mujeres dicen: es que yo soy dueña de mi cuerpo. Usted es dueña de su cuerpo y usted con su cuerpo puede hacer lo que usted quiera. Pero resulta que en el vientre suyo lleva otro cuerpo distinto al suyo. Y con ese no puede hacer lo que usted quiera. Primero, porque Dios a usted le dio también el don de la vida. Segundo, porque tu papá y tu mamá te permitieron a ti vivir, que es lo más ilógico de la ley del aborto. Los que nacieron quieren prohibir que otros nazcan. Entonces, cuando el Señor nos dice: ¿puede una madre olvidarse de la criatura de sus entrañas? Sí, porque hay madres que no tienen conciencia en ese momento, ¿no? Porque después, al pasar el tiempo, al pasar los años, viene ese cargo de conciencia donde ellas vuelven a confesar y vuelven a confesar, y la conciencia no los deja porque sabían que estaban quitándole la vida a una persona indefensa. No les deja, la conciencia no les deja seguir adelante. Entonces, dice el Señor: ¿puede una madre olvidarse de la criatura hasta dejar de enternecerse por el hijo de sus entrañas? Sí, hay madres que se olvidan de sus hijos. Y entonces dice el Señor: aunque hubiera una madre que se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti. Dios nunca se olvida de nosotros, pero nosotros sí nos olvidamos de Dios. ¿Cuántas veces nos olvidamos del Señor? ¿Cuántas veces el domingo dice la gente: ay, se me olvidó ir a misa? ¿Ah, sí? ¿Se le olvidó ir a buscar al Señor? Pero le aseguro que si hubieran toros coleados, carne asada y cerveza, no se le olvida ir para allá, ¿no? Eso está anotadito en la agenda. Eso no se olvida. Y entonces, que nos olvidamos del Señor. Dios nunca se olvida de nosotros. Fíjense, todos los días. Hoy nosotros somos un reflejo de que Dios no se ha olvidado de nosotros. Primero, porque hoy nos ha dado la oportunidad de vivir. ¿Sí? Esta mañana celebraba, por ejemplo, un funeral ahí en la parroquia. Y yo decía, cuando estaba celebrando, comenzando el día y enterrando a uno. ¿Sí? Y yo estoy vivito, porque Dios me ha dado a mí esta oportunidad. ¿Y cuántas veces somos desagradecidos con Dios? ¿Cuántas veces Dios no se ha olvidado de nosotros y nosotros nos hemos olvidado de Dios? ¿Cuántas veces comenzamos el día y no hacemos ni siquiera una oración? Nada, comenzamos el día y se me quedó la vaca, fulanita de tal, y corra a buscarla, ¿sí? No llegó. Nos preocupamos más por eso que decirle al Señor: gracias. Gracias por este día, gracias por la familia, gracias por el trabajo, gracias por lo que tengo, gracias por lo que soy. Porque vivimos, nos movemos y existimos, dice la palabra de Dios, porque Dios lo permite. Porque Dios no se olvida de nosotros. Y hoy el Señor nos hace la invitación a cada uno de nosotros para que no nos olvidemos de Él. Así como Él no se olvida de nosotros, nosotros no podemos olvidarnos de Dios. El problema es que nosotros, los seres humanos, estamos tan acostumbrados a vivir que se nos olvida que la vida viene de Dios. Ese es el problema de nosotros, que nos acostumbramos. Todos los días despertamos, nos acostamos en la noche, hacemos planes: mañana tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Despertamos y lo hacemos, pero se nos olvida que eso nos lo ha permitido hacer ¿quién? Dios, el Señor. Por eso, queridos hijos, no desaprovechen la oportunidad de acercarse al Señor. Como dice el Señor: yo nunca me olvidaré de ti. Dios nunca se olvida de nosotros. No nos olvidemos de Dios, porque cuando lo vayamos a necesitar, Dios nos va a decir a nosotros: siervo bueno y fiel. El día que usted tenga un problema, tenga una dificultad y usted busque a Dios, usted primero tiene que hacer un examen de conciencia y preguntarse: ¿cómo ha sido tu relación con Dios? El problema de muchos católicos, de muchos cristianos, es que buscamos a Dios cuando tenemos problemas, cuando tenemos enfermedades,
cuando tenemos dificultades. Pero cuando estamos buenos y sanos, Dios no aparece. Dios no está. No necesito de Dios. Pero cuando tenemos problemas, ahí sí corremos a buscar a Dios. No te apartes del Señor, dice la primera lectura al final, ¿no? Aunque hubiera una madre que se olvidara de sus hijos, aunque existieran madres desgraciadas que prefieren abortar a sus hijos, que prefieren abandonar a sus hijos, que prefieren dejar a sus hijos a la intemperie, Dios nunca se olvida de nosotros. Dios nunca se olvida de nosotros. Podemos ser los peores hijos del mundo, podemos ser los peores malhechores, pero Dios nunca se olvida de nosotros. Y ejemplo tenemos el ladrón de la cruz. Estando ahí en el mismo suplicio, como dijo el ladrón, le dijo, Señor, acuérdate de mí. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Porque Dios no se olvida. Dios, aquel corazón contrito y humillado, aquella persona que vuelve a Él. Porque cuando nosotros cometemos pecados, debemos volver al Señor. Debemos pedirle al Señor perdón. Debemos reconocer que somos pecadores. Entonces Dios no se va a olvidar de nosotros, no se va a olvidar de perdonarnos. Entonces, queridos hijos, hoy no se olviden de buscar a Dios. Esta noche antes de acostarse o mañana al despertar, lo primero que tienes que hacer es darle gracias a Dios. No te olvides de Dios. No olvides que vives, que te mueves, que respiras, que tienes familia, que tienes salud, que tienes fuerza para trabajar, que tienes bienes, porque Dios te lo ha concedido. No te olvides de Dios. No te olvides del Señor. Porque hay gente que dice, es que Dios se ha olvidado de mí. No. Jamás Dios se olvida de nosotros. Que nosotros nos hemos apartado de Dios es otra cosa distinta. Que nosotros hemos tenido tiempo para todo menos para Dios es totalmente distinto. Por eso les vuelvo a repetir como les digo los domingos en la Santa Misa. La Semana Santa es como su nombre lo indica, Semana Santa. Para vivirla en presencia ¿de quién? De Dios. En presencia del Señor. Busquemos al Señor. Démosle a Dios la gloria, la honra, el honor, el poder que Él merece con nuestras actitudes y con nuestras vidas. Segunda cosa importante. Dice la palabra de Dios que el que no reconoce al Hijo, dice, yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado en el juicio. Luego dice, porque ya pasó de la muerte a la vida, porque el Hijo no puede hacer nada por su cuenta y solo hace lo que le ve hacer al Padre. Entonces, fíjense como el Evangelio hoy nos dice, el que escucha mi palabra y cree en el que me envió, ¿tiene qué cosa? ¿Tiene qué cosa? Escuchar primero. Por eso en el Antiguo Testamento, cuando hemos leído la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, cada vez que Dios se dirige al pueblo, siempre le dice, oráculo del Señor, a mi Señor, escucha Israel. Qué importante es escuchar la palabra de Dios. No solo oírla, porque hay gente que oye la palabra de Dios. Por ejemplo, hay gente que va a la misa, oye la palabra de Dios, termina la misa y usted le pregunta, ¿de qué libro era la primera lectura? Y yo pregunto aquí, ¿de qué libro era la primera lectura? Ni pa a veces, ¿sí? ¿Cómo decía el Salmo? Entonces, fíjese lo que dice el Señor, ¿no? Dice el Señor, el que escucha, ¿qué cosa? Mi palabra y cree en el que me envió, ¿tiene la vida? Escuchar al Señor. Escuchar al Señor. Y para que la palabra pueda hacer vida en nosotros, debemos interiorizarla. Es decir, escucharla y luego analizarla, vivirla en nuestros corazones. Qué importante es escuchar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque cuando tú escuchas la palabra de Dios, das el paso de creer ¿en quién? En Dios. Y de creerle a Dios. Vamos a poner un ejemplo. Los testigos de Jehová, por ejemplo. Los testigos de Jehová creen que Jesús no es el Dios todopoderoso. Ellos creen que Jesús es un Dios más pequeño que Jehová. Aleluya. ¿Sí? Si aquí dice la palabra claramente, ¿no? Dice el Señor que el Hijo no puede hacer nada, que el Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace, le manifiesta las obras, que el Padre no juzga a nadie porque todo juicio se lo ha dado al Hijo. Y el que no honra al Hijo tampoco honra ¿a quién? Al Padre. Entonces, ¿cómo hay gente que cree que Jesús no es Dios? No es el Hijo de Dios. Y muchos cristianos católicos también.
¿Cuántos católicos hay que le cuesta creer a Jesús vivo presente en la Eucaristía, por ejemplo? Es que, como me dijo alguien, es que el Señor cura. Si yo no veo que ese pan se convierta en carne y ese vino se convierta en sangre, yo no creo que ahí esté Jesús. Porque la gente tiene que ver como Mateo, como Tomás, el incrédulo. Si yo no meto mi dedo en su mano y no meto mi mano en su costado, yo no creo. Hay gente que si no se pone esto en carne y el vino en sangre, no cree. Entonces tiene que ver para poder creer. Eso no se llama tener fe. Eso no es fe. Debemos aprender a creer en las palabras de Jesús. ¿Y por qué? Porque cuando usted cree en Jesús, escucha su palabra, ¿qué dijo el Señor? El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene la vida eterna. Y luego tomó pan, tomó vino y le dijo a sus discípulos, este pan es mi cuerpo, este vino es mi sangre. Y en la carta a los Corintios, San Pablo, carta primera de Corintios, capítulo número 11, dijo Pablo, ¿sí?, que debemos aprender que en la Eucaristía es el cuerpo y la sangre ¿de quién? De Cristo. Y que antes de comulgar debemos examinar nuestra conciencia, porque no sea que estemos cometiendo un pecado contra el pan y el vino, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. O sea, si yo, buen católico, buen cristiano que voy a misa, escucho a Jesús que dice, este pan es mi cuerpo y este vino es mi sangre, y no lo creo, porque soy mucho bruto. Porque el Señor lo está diciendo. Y si yo no lo creo, porque no tengo fe y no quiero creer en Jesús. Pero si yo lo creo es porque yo he escuchado la palabra de Dios y estoy dispuesto a creer lo que el Señor Dios a mí me diga. Jesús, por ejemplo, tiene el poder, dice San Mateo capítulo 28, versículo 18, dijo el Señor, yo tengo todo poder en el cielo y en la tierra, dijo el Señor. Y le dijo a sus discípulos, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu a todos los pueblos. Ya hay gente tonta que cree como el pastor evangélico o los evangélicos que dicen, es que un niño no tiene pecado. Y a mí que me interesa que un niño tenga o no tenga pecado, eso no importa. Aquí lo que importa es hacerle caso ¿a quién? A Dios. Y si Jesús dijo a todos los pueblos, yo no puedo dejar por fuera a los niños. Por eso los apóstoles, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 37 y 38, le dijo, esto es para ustedes los adultos y también para sus hijos. Y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 30, dice que el carcelero creyó en el Señor Jesús, se bautizó él y bautizó a toda su familia. Porque están cumpliendo la palabra ¿de quién? De Dios. Hoy el Señor nos está diciendo a nosotros, yo no me voy a olvidar de ustedes. Pero a la vez tenemos que hacernos la pregunta nosotros. ¿Y nosotros nos hemos olvidado de Dios? Y que cada uno le dé una respuesta. ¿Cuántas veces nos hemos olvidado de Dios? ¿Cuántas veces hemos querido que Dios haga las cosas como yo quiero? Es que Dios no puede bautizar a un niño porque un niño no tiene pecado. Claro que sí, Dios lo puede hacer. Salmo 51, versículo 7 dice claramente, pecador me concibió mi madre y desde el seno materno yo soy un... ¿Quién lo dijo? La palabra de Dios. Y si lo dice la palabra de Dios, yo prefiero creer a lo que dice la palabra de Dios a lo que dice por ahí un autonombrado, ¿sí? Que de esos hay muchos que creen utilizar la palabra de Dios. Creen que Dios los envió. Cuando Dios no los ha enviado, Dios no le ha dicho nada. Por eso, queridos hermanos, aprendamos de la palabra de Dios hoy 3 cosas. La primera, no nos olvidemos de Dios. Dios no se olvida de nosotros. Por tanto, nosotros no nos olvidemos ¿de quién? De Dios. Segundo, aprendamos a escuchar a Dios. Escuchar a Dios. Dios nos habla de 1000 maneras. Aprendamos a escucharlo. ¿Sí? Y tercero, aprendamos a creerle a Dios. No solo basta creer en Dios. Hay que aprender a creerle a Dios. Créale a Dios. Y Dios te habla a través de la palabra. Allí te habla Dios. Y si el Señor te dijo, este pan es mi cuerpo y este vino es mi sangre, tú tienes que creerlo. Si el Señor le dijo a sus apóstoles, a quien ustedes le perdonen los pecados, le quedarán perdonados, usted tiene que creerlo. No importa lo que usted piense. ¿Sí? Porque Dios es misericordioso. Dios le da el poder a lo que Él quiera, a lo que Él quiere. ¿Sí? Por eso se lo dio a sus apóstoles y le dijo, perdonen pecados, bauticen a todo el mundo, hagan esto en memoria mía. Expandan el reino de Dios. Y ese mandato se lo dio Dios a sus discípulos. Que ustedes y yo podamos también ser verdaderos discípulos del Señor
expandiendo el reino de Dios por todo el mundo. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a colocarnos de pie. Vamos a profesar esto, vamos a elevar al Señor nuestras oraciones. Pidamos por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, para que el Señor le siga iluminando en guiar a la Iglesia. Roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros, para que podamos volver nuestra vida siempre al Señor dándole gracias, para que no nos olvidemos de Dios, ya que Él nunca se olvida de nosotros. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por aquellas mujeres que han abortado o que están pensando en abortar, en abandonar el fruto de sus entrañas, para que Dios Todopoderoso toque sus corazones y puedan reconocer en esa vida el milagro y la bondad de Dios. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por estos países que aprueban leyes de aborto, de eutanasia, que van en contra de la dignidad de la persona, del ser humano, para que Dios Todopoderoso perdone sus faltas y les regale la conversión. Roguemos al Señor. Oremos al Señor por aquellas personas que han pedido que hagamos una oración por ellos, especialmente los enfermos, los que sufren a causa del cáncer. Roguemos al Señor. Por nuestros familiares y amigos difuntos, para que Dios Todopoderoso perdone sus pecados y les lleve a gozar de la vida eterna. Roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas, atiende confiadamente las que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Levanten la mano las personas que van a recibir la comunión. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, entregamos nuestro ser. Y di con sí generoso para aceptar su misión, como lo hizo María, que su mensaje escuchó. Y di con sí generoso para aceptar su misión. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que la oblación de este sacrificio purifique nuestra debilidad y la proteja de todo lo malo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él concede bondadosamente a tus fieles anhelar gozosos, año tras año, con el alma purificada, las solemnidades de la Pascua, para que, dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 es el Señor de Rebel. Santo, 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 es el que nos redime. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria está. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. No, no, no pasará, no, 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 no.
no pasará. Bendito el que viene en nombre del Señor, la gloria de Jesucristo, el Hijo de David. Hosana en las alturas, bendito el Salvador. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. No pasará. No pasará. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor Jesús. Desde aquel día este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, del Papa Francisco, de nuestro obispo Jesús Guerrero y de todos los obispos que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos. Vamos a recordar a nuestros familiares y amigos difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, digamos juntos la oración que el Señor nos ha enseñado. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros:
La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, nos damos el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Queridos hijos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos, ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Oremos. Al recibir tus celestiales dones, te rogamos, Señor, no permitas que sea causa de condenación lo que en tu providencia diste a tus fieles como salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, y les acompañe para siempre. Amén. Saludemos a nuestra dulce y bella Madre, la Virgen María, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Que tengan una feliz jornada. Dios les bendiga.